Esta es una transmisión del Ministerio Fe y Valor. Nuestra meta, ayudar al necesitado y llevar la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fe para ayudar y valor para predicar. Cristo muy pronto vendrá. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. En camino hacia un plan. Génesis capítulo 37, versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. José había crecido como un príncipe. Había sido educado por su padre para llegar a ocupar en su familia un puesto de respeto y reconocimiento. Los sueños que José tenía le hacían vivir confiado. Pero su vida en un instante cambió para siempre. Hay cosas en nuestra vida que pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un día estás bien y al otro día estás viviendo experiencias que nunca imaginaste que tendrías que afrontar. En el caso de José, me imagino que después de estar vestido con una túnica de colores que reflejaba mando, distinción, pasaría a estar en un pozo casi desnudo. De ser un príncipe en la familia ahora a ser un esclavo. De ser un ser libre, ahora José y sus amos iban en camino a Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Podemos imaginarlo atado, llorando amargamente por la incertidumbre de lo que sería su nueva vida de ahora en adelante, de pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena en Dotán con sus hermanos. No podía entender el porqué de la actitud de sus hermanos y sus miradas furiosas dirigidas hacia él, pues nadie espera que de su propia sangre salga tanta maldad. Es algo que no es normal. Es el trabajo del enemigo de las almas en los corazones, aún de aquellos que llevan nuestra misma sangre. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Con el corazón palpitante sentía miedo por su vida, pues si su misma sangre le había hecho esto, ¿qué no le harían aquellos que le habían comprado? Ahora era un extranjero y esclavo menospreciado y desamparado. Estaba solo y sin amigos, sin familia, sin su padre. ¿Cuál sería la suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él, pues había muchas cosas que debía cambiar en su carácter antes de descubrir el plan que Dios tenía para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por hacer de él un hijo consentido y convencido que contaría con la protección y el apoyo de su padre. Aquella preferencia de su padre por él había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se había fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora todas las lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel
estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Mientras escuchas este relato bíblico, tal vez tú lo veas como una historia y estás esperando que la trama te lleve a un final feliz e inmediato. Tal vez esperas que después del pozo Dios se manifestara e impidiera todas las cosas que le sucederían como esclavo. Pero lamento decirte que no es así. Pero sí puedo asegurarte que cuando Dios pone sus ojos en alguien que va a usar, lo lleva hasta el límite para pulir su carácter. Si no hubiesen pasado estos mercaderes para hacerlo un esclavo, hubiese muerto en el pozo. Hoy, al analizar la vida de José, hasta aquí, tal vez en un tiempo te pasó lo mismo que José. Parecía que tenías un futuro ya trazado, el apoyo de un padre, de una madre, pero tal vez una mala decisión lo cambió todo. Has pasado etapas duras, has estado en el foso y hoy analizas tu vida y te das cuenta que las experiencias que has vivido han sido duras una tras otra, una tras otra. Sales de una y entras a otra. Pareciera que todo siempre está mal en tu vida y tal vez sientas que no has logrado nada en tu vida por estar solucionando todo aquello que has hecho mal. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Hoy en día eres el mismo o eres más fuerte? La fuerza no está en los bienes que poseas, en las metas que hayas alcanzado. La fuerza está en que hoy has dejado de ser aquel que confiaba en sus propias fuerzas para doblegarte y reconocer que necesitas de Dios. Y eso es un gran avance. Pues cuando Dios ve en nosotros la sensatez que dan las pruebas, es cuando entonces puede mostrarnos lo que tiene preparado para nosotros. Humíllate ante Dios, pues Dios aún tiene un plan para ti, créelo. Recuerda que el ser esclavo salvó de una muerte en el pozo a José. Y lo que tú enfrentas hoy, solo tú sabes de qué te salvó. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Investigaciones basadas en el comentario bíblico adventista, concordancia bíblica, diccionario hebreo Strong, Biblia interlineal hebrea y escritos de Ellen White.